Bien, amados hermanos, nuevamente buen día, gracia y paz, Dios les continúe bendiciendo. Hermanos, vamos a continuar en esta hora con nuestra serie de la ley moral de Dios. Como bien mencionaba nuestro hermanito Jairo, hace 8 días tuvimos la primera parte de este sermón o de este cuarto mandamiento que, como bien les mencionaba, hermanos, decidimos hacerlo en dos partes para inicialmente revisar la importancia de un día de reposo. Revisar, hermanos, la importancia del día del Señor. Hace 8 días estuvimos viendo algunos aspectos importantes de por qué Dios ha establecido o cómo Dios estableció un día de reposo, por qué lo hizo, cuál es la importancia de poder reservar, de poder guardar, acordarnos de este día de reposo, de este día de descanso. Veíamos que esto es una ordenanza de creación, que Dios en un acto de revelación, él mismo reposó. De esta manera él estableció como un mandato un día de reposo universal para toda la humanidad. También sabemos, hermanos, como estamos viendo, este cuarto mandamiento hace parte de la ley moral de Dios, como el cuarto mandamiento, y la ley moral de Dios es una ley perpetua, como lo hemos estado viendo. También recordamos, hermanos, que este mandamiento, como fue guardado tanto en el antiguo pacto como evocando la creación y también la redención, ahora en este nuevo pacto, hermanos, estuvimos viendo cómo Dios también había establecido el cambio del día, ¿no? Algunos aspectos de cómo Dios había hecho en esta nueva creación que somos nosotros, en esta regeneración que Él ha hecho en los pecadores que ha sido en Cristo Jesús. Así que en este primer sermón, hermanos, recordamos estos aspectos importantes de un día de reposo, del origen, del establecimiento, de la importancia del cambio del día. Y en esta hora, hermanos, en este sermón de hoy, espero que el Señor nos ayude para que estas cuestiones concretas y prácticas, hermanos, de cómo deberíamos guardar el día del Señor. Por eso ese sermón se llama El Día del Señor, su importancia y observancia. Hace 8 días vimos entonces su importancia, todo lo importante, lo que es concerniente al día de reposo. Y hoy, hermanos, vamos a hablar sobre la observancia del día del Señor. Ya sabemos, hermanos, y tenemos la convicción de que nosotros debemos observar un día. Hay un día que Dios ha demandado, hay un día de reposo, hay un día que Él nos ha pedido, que es un día que le pertenece al Señor, le pertenece a Él. Dice, es mi día santo. Tenemos esa convicción, vemos en la palabra que hay un día que debemos guardar. Ahora, ¿cómo debemos guardarlo, hermanos? ¿Cómo debemos guardar este día? ¿Qué cosas debemos hacer para poder observar de forma correcta este día del Señor? Por ejemplo, nosotros, hermanos, no afirmamos, como lo hacen, por ejemplo, los adventistas. Ellos afirman, por ejemplo, que quienes guardan el sábado son los que tienen el sello de la salvación. Y también en los escritos de su profeta Elena de White, que es la profetisa de ellos, encontramos que ya en este libro, El conflicto de los siglos, que es una de sus obras más conocidas, ella dice, la marca de la bestia es la observación del falso día de reposo. Es decir, que para los adventistas, los que guardamos el día domingo, tenemos la marca de la bestia. Pero afirmar ese tipo de cosas, hermanos, es algo que va en contra del Evangelio. Esto sería algo legalista y sería una salvación por obras. Es decir, ellos afirman que aquellos quienes guardan el sábado son los verdaderos salvos.
son los que tienen el sello de la salvación. Nosotros creemos, hermanos, por la Escritura, que la ley moral de Dios es perpetua, que el día de reposo continuó, que no fue abolido por el Señor, como vimos hace 8 días. Por ende, debemos obedecer cada uno de los 10 mandamientos, incluido el cuarto. Pero, hermanos, debemos tener cuidado de no caer en la idolatría o en el legalismo que caen estas personas, los de la iglesia adventista. Porque podemos llegar a adorar más al día que al mismo Señor. Y podemos pensar entonces que los que guardan el día del Señor son verdaderos creyentes o verdaderos salvos. Así que debemos tener cuidado porque podemos caer en alguno de estos extremos. Adoramos más el día, como le sucede a estas personas. Adoran más el sábado. Hablan más del sábado que del mismo Cristo, que del mismo Evangelio. Y lo que yo esperaba, hermanos, hace 8 días, y espero que el Señor haya logrado por medio de su palabra, es que si nosotros no teníamos en alta estima este día, pudiéramos tener en un valor alto este día especial, hermanos, el día del Señor. Recordemos que un día como hoy, hermanos, nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Celebramos las apariciones del Señor después de su resurrección. Celebramos cómo los apóstoles empezaron a reunirse. Celebramos cómo fue el establecimiento formal de la iglesia en Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo. Celebramos también este día como un 8º día en una nueva creación, un nuevo comienzo en Cristo. Y también celebramos el testimonio de la iglesia, el testimonio de los padres apostólicos, de toda la iglesia que empezó a reunirse un primer día de la semana. El primer día de la semana, el día del Señor. Hermanos, en cómo usted y yo guardamos este día, puede revelar la condición de nuestros corazones. Puede revelar si nuestro corazón está en una condición de mundanalidad o si nuestro corazón está en una condición de devoción al Señor. Eso es lo que puede reflejar. No va a reflejar si somos salvos o no, claro, aunque puede dar indicios de aquellos que guardan correctamente, de que se esfuerzan por observar este día, aquellos que se esfuerzan por congregar este día, por ejemplo, nos puede dar luz e indicios de aquellos que han sido regenerados. Pero lo que yo espero, hermanos, es que usted y yo en esta hora, con todas estas indicaciones prácticas, podamos cada día ir guardando mejor el día del Señor. Y que podamos ver si nuestro corazón está en una condición de mundanalidad o en una condición de devoción, hermanos, con el Señor. Así que hay 4 aspectos, hermanos, 4 formas que debemos tener en cuenta en cómo observar el día del Señor, cómo guardar. 1 es la preparación, 2 es el descanso, 3 es la adoración y 4, hermanos, las obras de necesidad y misericordia. Les repito, 1, preparación, 2, el descanso, 3, adoración y 4, las obras de necesidad y misericordia. Así que empecemos, hermanos, por el primer aspecto que debemos tener en cuenta en cómo debemos observar este día, cómo guardar este día, hermanos. Ustedes recuerdan entonces allí en Éxodo 28 dice el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya explicábamos lo que significaba ese acuérdate, un memorial. Ya Cristo, el Señor Dios, había anunciado esto desde el principio. Y también es porque nosotros tenemos esta inclinación a olvidar e ignorar los mandamientos del Señor. ¿Qué significa, hermanos, que usted y yo debamos preparar, tener una preparación para este día? Y podríamos distinguir cuando hablamos de la preparación en 2 partes. 1, hermanos, preparar nuestros corazones. ¿Cómo preparamos usted y yo el corazón, hermanos,
previamente para el día del Señor. ¿Cómo preparamos nuestros corazones, hermanos? Orando al Señor previamente, hermanos, orando para que Él nos ayude a estar dispuestos en este día, para que Él nos ayude a estar atentos, hermanos, concentrados, para que Él pueda poner en nuestro corazón este candor, este ánimo, para tener cada día entendimiento y convicción de su palabra, hermanos, de la obra de Cristo en nosotros. Que el Señor conceda a nosotros, hermanos, este entendimiento para poder adorarle correctamente. Así que, ¿qué es lo que usted y yo deberíamos hacer como preparación, hermanos, inicialmente? Orar. Orar, hermanos, previamente del día del Señor. El día antes, un par de días antes, hermanos, orar al Señor para que Él nos ayude a anhelar este momento especial donde la gracia del Señor está siendo dispensada de una forma particular y especial. ¿Qué deberíamos hacer, hermanos? Orar. Orar fervientemente, hermanos. Quiero que veamos en Éxodo 19, hermanos, cómo el pueblo de Dios había sido demandado por el mismo Señor para que se preparara para un momento particular y especial. En Éxodo 19, hermanos, recordemos que Dios ha dicho al pueblo por medio de Moisés que se preparen porque al tercer día Dios va a aparecerles en el monte Sinaí. Éxodo 19. El Señor está ordenando al pueblo que se prepare. Leamos el versículo 10 y dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy, mañana, y laven sus vestidos. Y laven sus vestidos. Que estén preparados para el tercer día. Veamos lo que dice el versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor está ordenando? Que laven sus vestidos. ¿Qué es lo que usted y yo deberíamos hacer, hermanos? Incluso días antes, desde el viernes, hermanos, desde el sábado, pedirle al Señor que lave y limpie nuestras almas, hermanos. ¿Cómo? Por medio de la lectura de la palabra, de la meditación, de la oración. Es lo que usted y yo deberíamos hacer para empezar a guardar este día de forma correcta. Prepararnos, hermanos. Debemos preparar y ordenar de antemano todas las cosas, pero particularmente, hermanos, nuestro corazón. Pedir al Señor que encienda, hermanos, este candor en nuestros corazones para poder estar anhelando este día, para poder estar concentrados, para poder estar dispuestos, para poder estar despiertos, para poder estar, hermanos, realmente conectados con el Señor en este momento especial. Por ejemplo, como es este momento de la predicación de su palabra. Veamos lo que dice ahí más adelante en el versículo 14 al 15. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, apartó al pueblo, limpió al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Algunos dicen que esta expresión cuando dice tercer día es una analogía de la resurrección de Cristo al tercer día. Es una analogía, hermanos, de lo que iba a acontecer allí. Al tercer día, Dios iba a presentarse en el monte Sinaí para poder hacer el pacto con su pueblo, para poder presentar la ley moral. Amados hermanos, esto es la preparación que usted y yo debemos hacer. Orar, meditar en la palabra, estudiar las Escrituras, hermanos, desde el día anterior, en nuestros tiempos de culto en familia, en nuestros tiempos de devoción personal.
deberíamos orar, hermanos, para que el Señor nos ayude realmente a poder estar guardando este día de forma correcta, hermanos. Y si usted no lo está haciendo, hermanos, le invito a que usted de ahora en adelante, desde el viernes, el sábado, que podamos orar, hermanos, rogando al Señor para que nuestros corazones estén preparados para el día del Señor. También debemos preparar, hermanos, dentro del tema de la preparación, obviamente, ordenar también de antemano todos nuestros asuntos cotidianos. Todos nuestros asuntos cotidianos. Quiero que leamos el versículo 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, versículo 23, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Hermanos, vemos cómo el Señor ha puesto todas las condiciones en cómo el pueblo debería estar dispuesto para este momento, para el día que le aparecería el pueblo en el monte Sinaí. Cada una de las condiciones, hermanos, incluso los sacerdotes, cada hombre, cada mujer no podían acercarse ni pasar las fronteras del monte. Cada una de las cosas, hermanos. Por eso dice que a los sacerdotes y al pueblo que no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que el Señor haga con ellos estragos. Hermanos, ¿qué cosas usted y yo deberíamos, aparte de preparar nuestro espíritu, preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida, hermanos, para este día, qué otras cosas deberíamos considerar o preparar o cómo deberíamos tener esta preparación previa al día del Señor? Veamos lo que pasó con el pueblo en Éxodo 16, ahí más atrás. Leímos una parte de esta porción, hermanos, hace 8 días. Y recuerden que es la situación o el momento en el que Dios ha provisto el maná al pueblo. Y el versículo 22 dice, Éxodo 16, 22, en el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Versículo 23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. El 6º día, hermanos, dice el Señor, recojan doble porción de comida. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y lo que sobre, guardarlo para mañana, hermanos. Así que cosas deberíamos ustedes y yo ordenar y preparar de antemano al día del Señor. Pensando, por ejemplo, en ese texto nomás. ¿Qué cosas deberíamos ustedes y yo preparar de antemano? Los alimentos, por lo menos. Deberíamos, hermanos, tratar de preparar, o por lo menos lo que demanda más tiempo, desde el día anterior, hermanos. Por ejemplo, hermanos, también usted y yo, la ropa que hoy usaremos, poder alistarla desde el día anterior, plancharla, organizarla, alistar, hermanos, para que no estemos ese mismo día corriendo, ¿qué nos pondremos? Por ejemplo, hermanos, también dejar organizados temas laborales, que no queden situaciones pendientes para este día, hermanos. Si hay que adelantar cosas de nuestros trabajos, para que este día, hermanos, no queden pendientes. Y si queda algo pendiente, hermanos, pues quedará para el día lunes. Hay cosas, hermanos, que debemos empezar a practicar
en nuestra vida cristiana y son ese tipo de cosas, hermanos, para poder observar de forma correcta el día del Señor, hermanos. Hay personas que, por ejemplo, dicen, no, es que no me gusta preparar la comida porque a mí me gusta comer caliente o recién preparado. Hermanos, y no se trata de lo que a usted a mí nos gusta, se trata de lo que honra al Señor. ¿Se trata de qué? De obedecer al Señor. Hermanos, ¿no come usted caliente durante 6 días o recién preparado durante 6 días? ¿Y Dios qué le está ordenando? Que guarde este día, hermanos. Que cese de esas actividades. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que deberían comer con sencillez de corazón. Allí en Hechos también vemos cuando deben comer con sencillez de corazón, que los hermanos se reunían ¿a qué? A comer. ¿Y qué significa comer con sencillez de corazón? Bueno, alimentos que eran preparados de forma sencilla, de forma ligera, rápido. Y es lo que usted y yo deberíamos procurar hacer también un día como hoy, hermanos. Por ejemplo, si usted y yo, o las familias, cada uno de nosotros procuramos dejar el día anterior el arroz, sería más fácil hoy llegar y calentarlo y hacer un huevo o fritar cualquier cosa, hermanos. ¿Qué es lo que usted y yo deberíamos empezar a hacer, hermanos? ¿Qué es lo que Dios le demandó al pueblo? Hagan una doble porción, guarden una doble porción, cocinen hoy, cosan hoy, porque el día de mañana es día santo de reposo. Vean lo que dice el versículo 27, ahí mismo en el 16. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Habían personas del pueblo que salían desobedeciendo al Señor a buscar el maná y no hallaron, porque ese día no caía el maná. Tenían que hacer una doble porción. Y ese era el único día, hermanos, que Dios les decía que guardaran, porque el resto de días, si guardaban, se dañaba, se podría. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor está mostrándonos con la importancia de un día de reposo? ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer, hermanos? Desde el día anterior preparar todos los asuntos. Nuestra ropa, la comida, los niños, el aseo, hermanos, todas las cosas que podamos hacer, el trabajo, para que hoy, hermanos, esto no interrumpa, para que esto no transgreda, para que esto no dañe lo que Dios ha demandado de nosotros de cómo debemos guardar un día como hoy. Hermanos, también nos preparamos de forma idónea yendo a la cama temprano, hermanos. El sábado, hermanos, no es el día para trasnochar viendo películas. El sábado, hermanos, no es el día para estar en fiestas o en reuniones hasta tarde. Eso sería hacer una preparación equivocada del día del Señor. Sería más bien no prepararnos. Hermanos, si usted y yo estamos orando para que Él nos ayude a estar concentrados y no estar somnolientos en este día, debemos dormir bien, hermanos. Para estar bien atentos y dispuestos y recibir la gracia que el Señor dispensa en un día como hoy, no es el día sábado para ir a ver películas hasta tarde, hermanos. Acostarnos, trasnocharnos, hablando, hermanos, hasta tarde. Es el día, hermanos, para ir temprano en la cama. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a no distraernos o estar atentos? Si tal vez usted y yo estamos aquí hoy o estamos en nuestras casas en la tarde y estamos pensando en cosas de ayer o en cosas de mañana. En cosas del trabajo, por ejemplo. No hice esto, quedó pendiente esto, tengo que hacer esto el día de mañana. Hermanos, eso tampoco es guardar correctamente el día del Señor. Usted puede hoy suspender sus labores, pero ¿qué hay en su corazón? El trabajo. ¿Qué está en su mente? El trabajo. Las preocupaciones del mañana, del ayer.
Hermanos, es extremadamente pecaminoso ceder a pensamientos vanos en un día como hoy. En estos momentos, cuando estamos adorando al Señor como iglesia, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando cantamos, cuando leemos, cuando nos encontramos en la presencia especial de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que usted y yo hacemos? Si el príncipe de un reino, si el presidente de un reino viene a nuestras casas, ¿no es arreglar la casa, hermanos? ¿No es limpiarla? ¿No es organizar todas las cosas para recibir a este príncipe? Hermanos, ¿cómo vamos a despertar temprano un día como hoy si hemos tomado el sábado en la noche para el entretenimiento y actividades hasta tarde, hermanos? Si usted tiene planes los sábados, hermanos, en la noche, cámbielos para el viernes en la noche, hermanos. Háganlo por el bien de sus almas. Háganlo, hermanos, por el bien de sus vidas. ¿Cómo, hermanos, vamos a presentarnos hoy dormidos delante del Señor? ¿Cómo estaríamos usted y yo si aquí estuviera parado el presidente de la República? Yo creo que no nos quedaríamos dormidos, ¿no? Y el día anterior no nos trasnochamos, no estaríamos ansiosos, ¿cierto? ¿No debería tener esta disposición usted y yo, hermanos, para encontrarnos con el Señor en su día especial? Hermanos, debe haber una preparación en todos los asuntos cotidianos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hermanos. Y la Escritura llama a este día previo, el día de reposo lo llama el día de la preparación. Aparece en la Biblia, hermanos, un día de la preparación. Veamos en Marcos 15:42. Vayamos ahí en nuestras Biblias. Marcos 15:42. Jesús va a ser sepultado y dice allí, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Los judíos tenían que sepultar antes de que empezara el día de reposo. ¿Recuerdan cuándo empezaba el día de reposo, hermanos? Empezaba el viernes a las 6 de la tarde. Es decir, el día sexto en la tarde, a las 6 de la tarde. Así que este hombre, José de Arimatea, va a pedir el cuerpo de Cristo para la sepultura y lo hace en el día de la preparación. Es decir, ¿cuándo? El viernes antes de las 6. En el texto paralelo, hermanos, en Lucas, no vayan, Lucas 23:54 dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, hermanos. Había un día de la preparación. Debían, hermanos, el pueblo prepararse para el día de reposo, el día de la preparación. Ahora, hermanos, usted y yo deberíamos prepararnos, incluso en el tiempo de adoración en familia, el día anterior, hermanos, la noche anterior, preparar a nuestros hijos, preparar a nuestras esposas y recordarles que el día de mañana es el día del Señor. Recuerden, hijos, recuerda, familia, que mañana es el día santo del Señor. Recuerden qué actividades debemos cesar, cómo debemos estar dispuestos. Como el Señor empieza este cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo.
Debemos usted y yo estar recordándole a nuestras familias, acuérdense del día de reposo. De igual manera, hermanos, ¿cómo debería ser el domingo en nuestras mañanas antes de llegar aquí al culto público de oración? Bueno, levantarnos temprano, hermanos, y continuar orando al Señor para que Él pueda obrar en nuestras vidas en este tiempo de adoración y seguir rogando al Señor para que nuestros corazones estén dispuestos para cada acto de adoración. Aún, hermanos, hoy en la mañana al despertarnos temprano, poder prepararnos, seguir rogando al Señor para que nos ayude a estar con un corazón candoroso, hermanos. En segundo lugar, hermanos, el descanso. Ya hemos visto entonces, en primer lugar, la preparación. Y en segundo lugar, vemos el descanso, el reposo. Veamos otra vez nuestro texto principal allí en Éxodo 20. Leamos desde el versículo 9 en adelante. Éxodo 20. Recordemos entonces que el Señor dice que nos acordemos del día para santificarlo, es decir, para apartarlo, para darle un uso santo. Dice el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hermanos, este día es un santo reposo durante todo el día. ¿Cuánto dice el Señor que debemos reposar? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿En la mañana? ¿Mediodía? Todo el día, hermanos, de aquellas labores, palabras y pensamientos, ocupaciones y diversiones, entretenimientos, recreaciones, que son lícitas en los otros días, pero no en el día del Señor. Escucha, hermano, que son lícitas en otros días, pero no en el día del Señor. Así que el día de reposo debe ser observado todo el día y cada cuánto. ¿Cada cuánto debe ser guardado el día del Señor? Bueno, cada 6 días, dice, 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. En primer lugar, hermanos, el Señor dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Primero, el Señor está ordenando los días de trabajo, hermanos. Usted y yo debemos trabajar 6 días. Usted y yo debemos ser productivos, hermanos. Dios condena la ociosidad, hermanos. La Escritura no justifica la ociosidad. Usted y yo tenemos un llamado a ser trabajadores, a trabajar porque también es una ordenanza de creación, a ser diligentes. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo allí a la iglesia en Tesalónica? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Decir que para la mente hebrea aquel que no trabaja es alguien desordenado, ocioso. También dice el proverbista, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Un cristiano, hermanos, no debe tener en mente el cielo, sino también su propio llamamiento a la productividad, hermanos. Dios está ordenándonos que trabajemos 6 días. Después de 6 días de trabajo, viene el día de reposo. Ahora, hermanos, este llamado a la no ociosidad durante 6 días no quiere decir que hoy sea el día de la ociosidad. Hoy es un día, hermanos, para estar productivo ¿en qué? En los asuntos del Señor, en los asuntos espirituales. No hagas en él obra alguna. Deben cesar, hermanos, nuestras actividades laborales, ocupaciones, entretenimiento, actividades, hermanos. Dios es un Dios flexible, amados hermanos, un Dios generoso, bondadoso, misericordioso al concedernos 6 días
para nuestras actividades, hermanos. ¿No es eso bondadoso? ¿Qué tal si Dios hubiera dicho, no, mitad y mitad? 3 días y medio para ustedes y 3 días y medio para mí. O lo contrario, Dios hubiera dicho, no, guarden 6 días para mí y trabajen solo uno. ¿No es esto bondad de Dios, hermanos? Al darnos 6 días, hermanos, para nuestras actividades, pero Él demanda un día como suyo, un día santo que le pertenece a Él. Por eso un día como hoy, hermanos, deben cesar todas las transacciones comerciales. El día del Señor, hermano, no es para ir a hacer mercado, el día del Señor no es el día para abrir nuestros negocios, no es el día para vender o para comprar, para atender reuniones desde la oficina, hermanos. Hoy no es el día para hacer ese tipo de cosas. Profanamos el día del Señor, hermanos, cuando realizamos todas estas actividades. Transgredimos el cuarto mandamiento cuando en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, seguimos trayendo actividades que no corresponden a este día, sino a los otros días. Recordemos lo que decía el profeta Isaías allí en el capítulo 58. Texto que fue expuesto como introducción del día del Señor. Quiero que recuerden, hermanos, por favor, ese texto, lo atesoren en sus corazones, hermanos, para que este día pueda realmente ser un deleite para nosotros. Isaías 58, versículos 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué es lo que debemos hacer en este día santo, hermanos? La voluntad del Señor. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, hermanos, no andando en nuestros propios negocios, no andando en nuestras cosas, actividades, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Cuáles son las palabras que hoy deberíamos hablar? Las palabras del Señor. Entonces dice el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, hermanos. Hermanos, cuando usted y yo hacemos la voluntad del Padre en este día, será un día de deleite, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, no hacemos nuestros propios caminos, sino el camino del Señor, cuando hablamos de la palabra del Señor, cuando recordamos el sermón, estamos haciendo la obra del Señor, estamos cumpliendo lo que Él demanda, hermanos. Allí es cuando usted y yo nos deleitaremos en el Señor. De lo contrario, este día será un día de carga, hermanos, para usted y para mí. Será un día muy duro de llevar, de observar. Veamos lo que hacía el pueblo. Por ejemplo, leamos Nehemías. Vayamos allá atrás. Vayamos a Nehemías. Capítulo 13, versículos 15 en adelante. Nehemías que hay ahí atrás, hermanos. Antes de Esther, por ahí está Salmos, Job, Esther y Nehemías atrás. Yo sí escuchaba que nadie estaba buscando, entonces no estaba escuchando las hojas moverse. La forma, hermanos, en cómo usted y yo podemos llegar rápido a los libros de la Biblia es aprendernos los libros de la Biblia en orden. Empecemos allí, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomios, históricos. Enséñele eso a sus hijos, hermanos. Enséñele eso a sus hijos.
Dice el versículo 15, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Habían personas, hermanos, habían personas del pueblo que estaban transgrediendo el día de reposo. ¿Cómo? Negociando, vendiendo. Leamos el versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, hermanos, para que no transgredieran, para que no trabajaran, para que no negociaran. Dice el versículo 21, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. ¿Ven las demandas del Señor, hermanos? La exigencia del día del Señor, de cómo guardarlo, de qué debemos hacer, hermanos. De suspender toda actividad, hermanos, que no está ordenada en este día. Cuando ustedes leen la historia del pueblo de Israel, ustedes ven que uno de los dos pecados en los que el pueblo concurría más era los ídolos, la idolatría y transgredir el día de reposo. ¿Sabe usted, hermanos, cuál fue la consecuencia de que el pueblo fuera llevado cautivo 70 años? Por el día de reposo, hermanos. Particularmente por los 7 años. Hermanos, hoy tampoco es un día para todas las actividades de recreación o entretenimiento que podemos realizar durante los otros 6 días. Hermanos, hoy no es el día para jugar fútbol, hoy no es el día para ir al estadio a ver fútbol, hoy no es el día, hermanos, para viajar, hoy no es el día para ir a piscina, hoy no es el día para ir a un centro comercial, para ir al cine, no es el día, hermanos, para ir a un parque de diversiones. Esas actividades, hermanos, no son lícitas en el día del Señor. Ahora, usted y yo no podremos jugar fútbol hoy. No podemos jugar fútbol hoy, ni ver fútbol hoy, pero hablamos de fútbol. Hoy no es el día, hermanos, para hablar ni de fútbol, ni de política, ni de trabajo, ni de negocios. Porque alguien podría suspender sus actividades laborales hoy y estar hablando del trabajo. Hermanos, ¿dónde está nuestro tesoro, hermanos? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Hoy, hermanos, en nuestras mentes. Hoy es el día para que todo gire en torno al Señor, hermanos. En torno a Cristo. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón, hermanos? Es una cuestión del corazón, es una cuestión del corazón. Veamos lo que dice en Mateo 6, hermanos. Vayamos allí más adelante, el Nuevo Testamento. Leamos del 21 en adelante. Mateo 6, del 21 en adelante. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
no podéis servir a Dios y a las riquezas. Quiten riquezas, hermanos, y pongan cualquier otro bien que ustedes tengan. No podéis servir a Dios y tu empleo, no podéis servir a Dios y tu familia, hablando de la idolatría, hermanos, no podéis servir a Dios y tu carro y tus bienes, no podéis servir a Dios y a tu jefe y a tu trabajo y a tu esposo, no podéis servir a Dios. Todo, hermanos, que esté por encima de la adoración al Señor, del servicio primordial a la adoración al Señor, hermanos, es idolatría y no podemos servir a dos señores, porque vamos a terminar aborreciendo a uno y amando al otro. Y generalmente, hermanos, terminamos aborreciendo al Señor. Les mencionaba hace 8 días, hermanos, que estamos en un mundo caído. El Dios de este mundo, el Dios de este siglo es Satanás. Y debemos comprender, hermanos, que el enemigo quiere que usted y yo deshonremos al Señor. Satanás quiere que usted y yo, hermanos, vayamos en contra de Cristo, hermanos, en contra de la palabra. Y por eso les decía hace 8 días que la mayoría de actividades de este mundo son hoy, un día del Señor. La mayoría de actividades de este mundo son en el día del Señor. Los partidos más importantes de cualquier deporte son hoy día del Señor. Las media maratones son hoy día del Señor. Eventos grandes como conciertos son hoy día del Señor. Hubo un hombre, hermanos, llamado Eric Liddell, un joven atleta escocés que se desempeñó en el deporte del rugby y el atletismo. Nació en China, sus padres eran misioneros ahí, nació en el año 1901, pero después fue a estudiar en Londres y allí se formó como deportista. Este hombre llamado Eric Liddell llegó a ser un gran deportista, hermanos. Hoy en día es considerado el deportista más importante de Escocia. El deportista más importante de Escocia. Imagínense lo importante que es este hombre para este país, que fue escogido por toda su nación como el deportista más importante, más influyente en toda la historia de Escocia. En el año 1924, este hombre fue a representar a su país a los Juegos Olímpicos de París, Juegos de verano, y su especialidad, hermanos, eran los 100 metros. Pero él se dio cuenta que el día que tenía esta competencia era el día del Señor. Así que él decidió que no iba a participar en esta competencia donde era su especialidad. Así que se preparó para la de los 400 metros. ¿Ustedes se imaginan todo lo que le dijo la prensa a este joven por no participar en la competencia de los 100 metros porque él tenía la convicción de que era el día del Señor? ¿Ustedes se imaginan toda la presión mediática que este joven recibió por haber tomado esa decisión? ¿Un deportista de élite hoy en día haría eso? No. Solo un creyente haría eso. Un cristiano haría eso, hermanos. Así que el día de la competencia de los 400 metros, un miembro de su equipo le dejó una nota en su bolsillo y él la sacó y esta nota decía: el Señor dice, yo honro a los que me honran. Y este joven se acordó y sabía que estaba haciendo referencia a lo que él había hecho, de no correr en la carrera de los 100 metros. ¿Y qué pasó, hermanos? Ya este joven había ganado. Aún si perdía esta carrera, ya había ganado porque había honrado al Señor. Y aún así ganó esta carrera, le dio una medalla olímpica a su país.
Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Hermanos, no debemos acoplarnos a este mundo. No debemos someternos a este mundo, hermanos. Aunque vivimos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Este mundo no es de nosotros, hermanos. Nuestra familia, nuestros amigos, vecinos deben acoplarse a lo que nosotros creemos. No nosotros a ellos. Si nuestra familia extendida está planeando un paseo hoy al río, a la playa, a la piscina, pues no podemos. Que ellos sacrifiquen otro tiempo para poder reunirnos, pero ¿por qué nosotros? Es que no puedo el sábado porque tengo un compromiso, es que el festivo mañana no puedo. ¿Y por qué nosotros sí tenemos que transgredir el día del Señor para complacer a este mundo? Es que es mi familia, hermanos, es el Señor. Ellos no pueden sacrificar sus compromisos, el mundo no puede sacrificar su vida y nosotros sí tenemos que sacrificar el día del Señor, la honra al Señor. Y debemos saber, hermanos, que para nuestra familia, para incluso otros cristianos de otras iglesias, la forma en como usted y yo guardemos este día nos van a tildar de fanáticos, de legalistas, de religiosos. Por eso dijo el pastor anglicano J.C. Ryle, en un mundo de extrema rebelión contra Dios, un poco de obediencia se torna en fanatismo. Si usted y yo obedecemos un poquito, para las personas es, uy, qué fanático, qué exagerado, qué radical. Hermanos, usted y yo deberíamos ser conocidos por ser radicalmente bíblicos. No por ser endebles ni tibios. Hermanos, comprendemos que venimos de una cultura evangélica en la que esto nunca se nos fue enseñado y en la que usted y yo debemos ir siendo sabios en ir aplicando estas verdades en nuestras vidas. Por ejemplo, los que tenemos niños pequeños, sabemos que los niños son inquietos, les gusta jugar. Los niños no trabajan, por ejemplo. La única actividad que ellos hacen es el estudio durante 6 días. Y debemos ser sabios, hermanos, en cómo ir aplicando esas verdades con nuestros hijos. Los que tenemos niños pequeños, no podemos decirle a un niño pequeño que se quede quieto todo el día. Que no juegue, porque ellos juegan, ellos corren, ellos brincan. Pero debemos ir creando esa estructura en ellos. Debemos ir enseñándoles para que ellos también vayan aprendiendo, hermanos. Estoy hablando de niños pequeños, ¿no? De bebés. No estoy hablando de los bebés de 16, de 20 años que ustedes tienen en su casa ya, no. Estoy hablando de los bebés de 10 años, de los niños de 10 años, 8 años. Hay que ir creando esa estructura, hermanos. Sin embargo, hay cosas que usted y yo sí podemos establecer en nuestra casa con nuestros hijos. Hoy no es el día para jugar PlayStation, hoy no es el día para hacer tareas del colegio, hoy no es el día para estar viendo cualquier tipo de programa o televisión. Y si el niño o la familia quiere ver una película, hermanos, que sea una película bíblica, una película que nos lleve a reflexionar. Por ejemplo, hay una película de este hombre, de Eric Liddell. Si quieren, vaya, busquen y la pueden ver hoy en la tarde. Se llama Carrozas de Fuego. Que los niños vayan aprendiendo a guardar este día, hermanos. Que usted y yo vayamos aprendiendo, hermanos. No es fácil, hermanos, es difícil. Porque venimos de una cultura evangélica en la que no nos enseñaban. Hermanos, debemos aplicar estas cosas de forma gradual. Tal vez cuando nos convencemos de estas verdades queremos aplicarlas de forma implacable, pero hay que tener una convicción, hermanos, escritural, con la sabiduría del Espíritu Santo y la palabra de Dios, poder ir aplicando estas verdades de forma progresiva, hermanos. Hoy, hermano, no es el día del trabajo, hoy no es el día del desorden, del campeonato, de la fiesta, del piscinazo. Hoy es el día del Señor, hermanos, para guardarnos para Él,
para guardar, hermanos, ese tiempo para el Señor. Dice allí, volvamos a Éxodo 20, hermanos. Leamos otra vez el versículo 10, dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que, ¿quiénes deben guardar el día del Señor? ¿Quiénes? Todos. Hay personas que dicen, no, yo abro el negocio el domingo, pero yo no voy. Yo mando a mis empleados. ¿Sería eso correcto? Estamos haciendo pecar a otros. Y dice que ni tu siervo ni tu criada, es decir, ni tus empleados, hermanos, ni el extranjero que está en tu casa. Hay muchos que dicen eso. No, yo abro el negocio, pero yo no trabajo ese día. Que trabajen mis empleados. ¿No estaríamos haciendo pecar a nuestros siervos? Hermanos, evidentemente debemos tener una convicción y tener cuidado, hermanos, de las particularidades para evitar que este día se convierta en una carga, hermanos, y no en un deleite. Por eso es algo gradual, hermanos, convencidos por la palabra, rogando al Espíritu que nos ilumine, hermanos, y que usted y yo podamos ir aplicando esto de forma progresiva. Hermano, así como debemos tener compasión y misericordia de nuestros hijos, también debemos tener compasión de otros hermanos que van aprendiendo. También compasión de los impíos que no entienden, no lo hacen. Por ejemplo, hermanos, nosotros como familia, hace un par de años desde que tuvimos la convicción del Día del Señor, nosotros decidimos que hoy no es el día para celebrar cumpleaños. Nosotros no lo hacemos como familia. Hoy puede cumplir años Andrea, Tomás, Jerónimo y Juanita, y ellos saben que hoy no vamos a celebrar el cumpleaños, porque hoy celebramos a Cristo. Ahora, ¿qué pasa si un hermano lo hace? Usted es un pecador, No, hermanos. Hay que ser misericordiosos, compasivos. A medida que este hermano, esta persona vaya teniendo más luz, hay que tener comprensión. Si un hermano nos invita a un cumpleaños un domingo, entonces no hoy, no, hermano, vamos, acompañemos al hermano. Seguramente algún día este hermano va a llegar al entendimiento. Y de esa forma, hermanos, debemos ser misericordiosos, no solo con nuestros hijos, sino con los hermanos, con los neófitos en la fe, con los vecinos, porque podemos ser muy implacables, hermanos, y sería peligroso. Y debemos ser sabios. Vamos a un lugar de estos y vamos con la intención de que el Señor abra una puerta para poder compartir el Evangelio. Hay muchas personas que el Señor nos ha permitido conocer así y con las que hemos podido compartir el Evangelio. Nos han invitado un domingo, a una fiesta, a un cumpleaños, hemos ido pensando en que el Señor, por favor, nos abra la oportunidad de que ahí en ese lugar podamos conocer a alguien, de compartir el Evangelio, de hacer algo a favor de la obra de Cristo. Hermanos, y no se trata de tener una lista de no puedo, no, porque no es, no se puede, no, hermanos. Miremos la lista de lo que debemos, de lo que se debe hacer este día. Eso debe ser el deleite, porque si miramos lo que no se puede, pues va a ser una carga, hermanos. Miremos lo que se debe hacer, adorar al Señor, descansar, disfrutar este día. Lo que podemos hacer y no mirar la que no puedo porque es larguísima. Debemos esforzarnos, hermanos, por cumplir toda la ley moral de Dios. Toda la ley moral de Dios. Hay muchas personas que afirman y dicen, el día del Señor es todos los días. ¿Han escuchado eso? El día del Señor es todos los días. Pues esas personas cuando dicen esto, pues no guardan ninguno. No honran al Señor ningún día. O aquellos que dicen, no, es que eso no importa el día que se guarde, hay que guardar. No, hermanos,
Dios ha establecido un día. Recuerden el principio regulador de la adoración. Dios ha establecido el día de que Él debe ser adorado. Vamos a concluir rápidamente con las últimas dos, que son más cortas. Regálenme 5 minutos, hermanos. En tercer lugar, hermanos, tenemos la adoración. Entonces tenemos preparación, reposo, descanso. Y en tercer lugar, la adoración. La adoración, hermanos, es el ejercicio público y privado de la adoración a Dios. Que nos consagremos a los ejercicios públicos y privados de adoración, hermanos. Debemos hacer una prioridad a los medios de gracia. Por ejemplo, hoy nos congregamos, hermanos, y la palabra de Dios es un medio de gracia. La oración es un medio de gracia. Algún día el Señor nos va a dar el privilegio de tomar la cena, es un medio de gracia. Y cuando veamos a los nuevos bautizados, recordaremos nuestro propio bautismo y eso es un medio de gracia. Dice el versículo 11 ahí en Éxodo 20, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. ¿Recuerdan? Acto revelación. Dios no tenía que reposar, pero reposó para enseñarnos. En el 7º día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, hermanos. El día de reposo, hermanos, las 24 horas son santas para el Señor, para estar nosotros en adoración a Él, hermanos. Recordemos, no son las 3 horas del Señor, es el día del Señor, hermanos. Ahora, ¿qué podemos hacer usted y yo, aparte de lo que hacemos en este tiempo de adoración? Tenemos, hermanos, el privilegio de la escuela bíblica a las 9, tenemos el culto público de adoración, pero ahora, ¿qué podemos hacer en nuestras tardes? Podemos, por ejemplo, hermanos, leer un buen libro. Podemos, hermanos, tener otros tiempos de estudio. Podemos, hermanos, procurar que nuestras conversaciones giren en torno al sermón de hoy, recordando el sermón. Poder ver el sermón nuevamente, hermanos, por eso se envía al grupo para poder que lo podamos ver nuevamente, hermanos, o poder ver otro sermón de otro pastor de sana doctrina, bíblico. ¿Qué es lo que usted y yo deberíamos empezar a hacer hoy en las tardes, hermanos? Ese tipo de actividades. Por eso recuerden que este mandamiento está conectado con el principio regulador de la adoración. Dios ha establecido el cómo debe ser adorado en el culto público. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso cantamos como cantamos, por eso adoramos como adoramos. Por eso está el orden dialógico que hacemos, himnos, cánticos, lecturas, oraciones, predicación. Hermanos, si este es el día para el culto público de oración, hermanos, que Dios ha determinado en el que nos reunamos, alguien podría decir, yo guardo el día del Señor en mi casa, sin congregarme. Alguien podría decir, no, yo reposo en mi casa y me acuesto y pongo la predicación en YouTube. ¿Eso es guardar el día del Señor? Hay personas que afirman, dicen, no, yo no me congrego porque yo soy la iglesia. Yo no tengo necesidad de ir a un templo, a una capilla, a un lugar. Yo me conecto. Hermanos, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice el autor de Hebreos, hermanos. No dejemos de congregarnos. No, hermanos, no hay motivo, hermanos, lícito. Debemos estar siempre, hermanos, anhelando este día. Cuando alguien deja de congregarse, por lo menos, hermanos, 15 días, 20 días, son casi 15 o 20 días, hermanos, sin estar comiendo, sin estar recibiendo, hermanos, la bendición del Señor. No dejemos de congregarnos, amados hermanos. Porque también en el día el Señor ha sido demandada la adoración pública cuando nos reunimos y nuestra adoración privada y nuestra adoración en familia. Que esta noche, hermanos, estas tardes, podamos estar con nuestros hijos, con nuestras esposas, con la familia, hermanos, y poder recordar lo que hoy aprendimos. Poder recordar este día, el día del Señor. ¿Cómo, hermanos? Adorando.
adorando, hermanos, públicamente y privadamente, familiarmente. Y finalmente, hermanos, las obras de necesidad y misericordia. ¿Qué son las obras de necesidad y misericordia? Son estas cosas cotidianas, hermanos, que son necesarias en nuestras vidas y que no podemos suspender. Por ejemplo, comer. ¿Debemos comer hoy porque es algo necesario, hermanos? Veamos lo que dice rápidamente en Mateo 12:1. Cuando los discípulos estaban allí recogiendo espigas, y fueron los fariseos los que acusaron a los discípulos por realizar esta tarea. Mateo 12:1, y vamos ya concluyendo entonces con este cuarto punto. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Después el Señor les va a citar cuando David también tuvo hambre y entró allí y tomó los panes de la proposición. Cuando hablamos de obras de necesidad, hermanos, estamos hablando de estas necesidades de la sociedad que no pueden ser suspendidas. Por ejemplo, comer. Las mujeres que dan pecho no pueden dejar de dar pecho. Todo lo que está relacionado, hermanos, con los temas médicos, de seguridad de una nación. Por ejemplo, es que hoy, un día como hoy, aquellos que son doctores, que son enfermeros, pueden laborar un día como hoy, porque son obras de necesidad. Por ejemplo, en temas de seguridad, hermanos, los policías, los soldados, todos ellos pueden y deben seguir trabajando porque son obras de necesidad. Son cosas que se necesitan para la nación, para la sociedad. Ahora, cuando hablamos de comer, hermanos, entonces no, así como yo tengo un restaurante, entonces abro para que coman, ¿no, hermanos? Estamos hablando de que debemos comer, comemos. Hay varios países, hermanos, que tienen una fuerte influencia cristiana. Ya hoy en día son países que están secularizados, pero por ejemplo el país de Suiza, que fue un país fuerte para la reforma protestante en el siglo XVI, es un país, hermanos, que por la influencia religiosa, hoy en día pues ya es algo legal, pero por la influencia religiosa de este país. Por ejemplo, en Suiza, hermanos, ustedes hoy no encuentran abierto absolutamente nada, hermanos. No hay nada abierto, hermanos. Seguramente encontrarán abierto una droguería, que es algo necesario, el hospital, los soldados y la policía trabajando. Pero, hermanos, es un país con una influencia que ustedes no van a encontrar absolutamente nada abierto, hermanos. Por ejemplo, Estados Unidos, que también es un país en sus inicios cristiano, por esta influencia puritana. Por ejemplo, ellos siempre establecieron que el día de las elecciones era el día martes. Ellos no votan los domingos como lo hacemos nosotros. El día del Señor, hermanos. Y las obras de misericordia, hermanos, son estas obras que debemos tener a los necesitados. Jesús demanda a menudo a tener misericordia en el día de reposo. Ustedes recuerdan que gran parte de los milagros del Señor fueron realizados ¿cuándo? El día de reposo. Ahí mismo más adelante, hermanos, en Mateo 12, versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?
Por consiguiente, escuchen, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Cuáles son las obras de necesidad, hermanos? Visitar a los enfermos, por ejemplo. Si hay algún hermano familiar hospitalizado, ¿deberíamos ir? Claro, es una obra de misericordia, hermanos. ¿Hay algún hermano con alguna necesidad económica o de alimento? ¿Deberíamos llevarle a un mercado? Claro, hermanos, visitarlo, llevarle algún dinero, alguna ofrenda. Hermanos, si al vecino de nosotros por la lluvia se le rompe el techo y entra la lluvia, entonces ¿qué hacemos? ¿Ayudarle al vecino? Los fariseos dirían, no, eso no se puede hacer en un día de reposo. Pero Cristo dijo, hacer el bien en un día de reposo es lícito. Si una persona al frente de nuestra casa tiene un accidente, ¿debemos salir a socorrerlo? No, porque es día de reposo, hermanos. Son obras de misericordia. Hay domingos como hoy, seguramente que en la tarde tendremos que ir a visitar a una familia, a un funeral. ¿Podemos hacerlo? Obras de misericordia, hermanos. Hermanos, y si vamos a visitar a personas hoy, amigos o familiares, procuremos que nuestras conversaciones giren en torno a Cristo. Si no, hermanos, no vayamos. Quedémonos en casa, hermanos. El día del Señor, hermanos, es un asunto más del corazón, hermanos. Así que nuestro corazón es un corazón que está en la mundanalidad o está en una devoción con el Señor. ¿En dónde está nuestro corazón un día como hoy? ¿En el mundo o en Cristo? Cristo es el Señor del día de reposo. Y si hay personas aquí que no son creyentes, si no estás verdaderamente en Cristo, no podrás recibir todas las bendiciones que un hijo de Dios recibe hoy en el día del Señor. Si aquí hay un creyente, un incrédulo, bueno, tiene una bendición y es que por lo menos está expuesto a la palabra de Dios, al Evangelio. Hay impíos allá afuera que no están expuestos a esto. Pero hermanos, para poder deleitarnos en este día, para poder guardar este día, hermanos, para que este día sea un deleite, un día santo, un día de gloria, hermanos, porque estamos recordando al Señor, a nuestro glorioso y majestuoso Cristo, hermanos, que entregó su vida por amor a nosotros, amados hermanos, para salvarnos de la condenación. Hoy, hermanos, es el día que le pertenece al Señor, al Dios digno de toda gloria y de toda honra, amados hermanos. ¿Qué más privilegio de este, hermanos? Este día fue hecho a causa del hombre, hermanos, para nuestro beneficio. Y si para usted, hermanos, este día es una carga, usted no está preparado para el cielo, hermanos. Si este día para usted es una carga, no anhele el cielo. No anhele la eternidad, hermanos. Porque este día, recordemos que es el anticipo de la eternidad. Amados hermanos, les ruego que podamos cada día más, cada domingo más, ir aprendiendo en cómo guardar este día, en cómo observar de forma bíblica y piadosa este día, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios bendito, por tu bendita palabra, Dios. Gracias, Dios bendito, por hablar a nuestras vidas por medio de la predicación de tu glorioso evangelio. Dios, reconocemos que hemos pecado contra ti, hemos transgredido este día, Dios, no hemos guardado este día de reposo, este día del Señor como tú nos demandas, y te pedimos perdón. Ayúdanos, Dios, a ir de forma gradual, progresiva, que tú nos convenzas, Dios, por medio de tu palabra, que debemos guardar este día. Todas esas actividades, Dios, que solemos hacer, que no te honran, que no son lícitas en este día, Padre, ayúdanos a irlas sacando, a ir, Dios, poder mejorando en este proceso de santificación, de consagración, Dios bendito. Perdónanos, Dios, porque no habíamos tenido en alta estima este día, Dios. Transgredíamos este mandamiento de forma continua
Teníamos un desprecio, Dios, por este cuarto mandamiento, el mandamiento olvidado, el mandamiento que este mundo no recuerda, Dios. Por eso tú nos demandas allí, acuérdate del día de reposo, Padre. Ayúdanos a acordarnos de este día, a no olvidarlo, a guardarlo, Dios, como tú nos pides en tu palabra. Ayuda a mis hermanos, a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, a los que no han venido, Dios, para que tú nos ayudes a ir guardando este día, Dios, para poder honrarte, para poder anhelar y que este día sea un deleite, que nos podamos deleitar en ti, nuestro Señor. Te damos gracias, Dios, para que tú nos sigas ayudando, te rogamos, y nos sigas guiando por medio de tu palabra. Convéncenos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén.